Los saludo desde Tijuana. Llevo apenas 2 semanas que llegué acá y estoy muy contento de verlos, de verlas. Veo caras y nombres conocidos, algunos solo los nombres porque no veo sus cámaras, pero a los que no conozco en verdad, pues como ponía en el chat, yo también estoy emocionado, estuve preparando con tiempo y sobre todo hoy no hice otra cosa más que terminar de preparar y orar esta plática, esta hora y cuarto que estaremos, principalmente para que algo se les quede en sus corazones y para que el Espíritu Santo pues pueda obrar en ustedes, que es lo que más me interesa de esto. Entonces, bueno, voy a empezar compartiendo la pantalla. Ahí Andrea me va a ir avisando si hay algún problema. Ahí, no los veo a ustedes. Díganme si sí se ve. Alguien que abra su micrófono y díganme si se ve. Sí, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Bueno, entonces el día de hoy, quiero hablarles sobre mi experiencia, que no es nada extraordinario, nada del otro mundo, pero bueno, es algo que quiero compartir y que todos estamos en la posibilidad de hacer. Ahora me toca a mí compartirlo y ojalá ustedes a su vez lo puedan hacer con sus grupos. Yo sé que ustedes, algunos van empezando, pero otros ya llevan un camino de coordinación de grupos juveniles y eso pues habla mucho de su calidad humana y cristiana. Entonces espero que esto les aporte un poquito y la idea es hablar de esto, de cómo como jóvenes podemos ser un líder católico, cómo un joven puede hablar de Dios a otros, incluso a los que están lejos de Dios. Entonces, sería este momento, esta plática en 3 partes. La primera, un poquito sobre qué es definir o concretar sobre el concepto de liderazgo y más allá del liderazgo general, liderazgo católico y aún más el liderazgo católico cristiano. Ahorita lo voy a explicar por qué pongo esos 2 adjetivos. Luego, cómo y cuándo podemos vivir el liderazgo católico. Y al final, pues, con quién. Y ya terminaremos también con un momento de compartir por equipos y llevarnos sobre todo al menos 1 o 2 compromisos concretos, que es lo que, pues, vale la pena. Es decir, no irnos de aquí solo con ideas, sino con compromisos concretos. Entonces, empezando por definir qué es un líder, así a grandes rasgos. Esto lo saqué, de hecho, de la Real Academia de la Lengua. Este diccionario da 2 definiciones. El primero es una persona que dirige o orienta a un grupo y que reconoce su autoridad. Y otra, es decir, el grupo reconoce la autoridad de esta persona. Y otra definición, una persona, equipo o empresa situados a la cabeza en una clasificación. Y aquí pues hemos escuchado, por ejemplo, las empresas líderes en tecnología o la empresa líder en petróleo. Es decir, no hablamos solo de individuos, sino también se puede hablar de grupos, de empresas, de cualquier grupo social. Ahora los invito a que nos preguntemos, en primer lugar, la primera pregunta, ¿quiénes son mis líderes y por qué? Antes de hablar de teoría, ya te di la definición y puse ahí una foto del decanato. Mi idea no es predisponerte, sino que realmente ahorita te preguntes quiénes son tus líderes en tu vida desde que eras pequeño, pequeña y actualmente. ¿A quiénes consideras líderes en tu vida cercana y en tu vida social, en tu vida global? ¿Quiénes son para ti líderes? ¿Y por qué? Primero piénsalo, te doy 15 segundos para que los primeros 5 nombres que se te vengan a la mente, no te doy ejemplos para no predisponerte, pero piensa quiénes son tus líderes. ¿Quiénes son líderes para ti que consideras sin mucho elaborar? Ok, ahora ya que tienes en la mente a estos líderes en tu vida, que puede ser alguien de tu familia, un amigo, puede ser un líder social o político vivo o muerto, puede ser un actor, un músico, no sé. Ahora sí les pido a todos, si pueden, escriban al menos una, pero si no, 2 o 3 características que consideren
que para ustedes tiene un líder. No debería tener, sino que esos líderes que pensaste, ¿qué características tienen? Y las escriban en el chat. Aquí los estoy leyendo. Iniciativa, saber escuchar, humildad, congruencia, comprometido, paciencia, ser proactivo, compromiso, entrega, servicio, organización, congruencia y proactivo, incluyente, servicio, estrategia, auténtico, perseverancia, responsabilidad, resiliente, sencillo. Muy bien, entonces ahora ya que tienes en la mente a estos, los que consideras líderes en tu vida, que tienen los rostros y los nombres en tu mente, en tu corazón y las características, yo les quiero compartir. A nivel personal, yo considero pues, que muchas personas me han marcado, pero siempre hay un nivel más alto de personas que han influido y yo considero, pues hay muchas, ¿no? En mi infancia yo recuerdo a un primo que me enseñó o me transmitió el gusto por la música mexicana, sobre todo el mariachi, me enseñó a tocar mi primer guapango. Y desde ahí me empezó a gustar, a mí me encanta, me fascina, es una de mis pasiones, por ejemplo, el mariachi, ¿no? Escucharlo y cantarlo cuando puedo. Eso y su forma de pensar, de vivir, de hacer lo que hace. Tengo a referentes 3, 4, 5 hermanos lasallistas, así como que yo considero pues mis modelos, mis guías, algunos son de mi edad, otros un poquito más grandes, pero yo los considero como líderes, es decir, los veo como una referencia. Yéndonos un poquito más allá, bueno, el Papa Francisco actualmente lo fue en su tiempo, el Papa Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta, que yo me considero privilegiado de haber vivido, de ser contemporáneo de estos dos santos. Y aquí pongo entre paréntesis a la Madre Teresa, bueno, y Juan Pablo y Francisco también, pero la valentía de la Madre Teresa, por ejemplo, de pararse en la ONU y ponerlos a rezar la oración de San Francisco en un lugar que es laico, que no es religioso, no sé si alguna vez se había hecho, pero ella fue en contra de todos los protocolos de la política porque estaba convencida totalmente de su fe, ¿no? Entonces, pues a mí ese testimonio me arrastra, es decir, una persona como esa, como la Madre Teresa, pues lo que diga va a ser coherente, si lo que diga va a ser digno de seguirse. Que yo lo decida y lo pueda seguir es otra cosa, pero son personas, al menos en mi vida, admirables. Recuerdo, si me voy más atrás en la prepa, sobre todo en la prepa, amigos que se convirtieron en líderes. Y, y bueno, también yo soy muy futbolista. En algún momento de mi adolescencia y mi juventud, para mí Rafa Márquez fue un referente, no hay sino para imitarlo, pero sí yo veía, bueno, para empezar que le tocaron 4 mundiales como capitán, es decir, eso habla muchísimo del liderazgo, el capitán pues es el líder, ¿no? Entonces, lo pongo como un ejemplo, no porque sea el mejor parámetro, aunque sí, a mí lo considero alguien admirable, que desde su juventud, etcétera. Pero aquí yo quiero resaltar la segunda idea de la derecha. No precisamente un líder tiene que ser perfecto. Y yo pienso en estos hermanos, en los mismos papas, hasta la Madre Teresa, en mi primo, en mis amigos, el mismo Rafa Márquez, que no eran perfectos. Sin embargo, había algo, cada uno a su manera, a su estilo, que me transmitían esas ganas de ser congruente entre lo que era, entre lo que soy, pues pienso, digo y hago, porque lo veía en ellos. Esa pasión, eso es algo también en común para mí. Sería una característica importante en un líder, la pasión. Y yo lo veo en estas personas y en otras muchas, ¿no? Entonces, bueno, pues un líder generalmente es alguien que admiramos por su forma de ser y lo que hace. No solo por lo que hace, sino junto con su forma de ser. Les soy sincero en esta
imagen yo quería poner fotos para no escribir la listota, pero ya no me dio tiempo, aparte de que dije iban a ser demasiados y me iba a tener que ir explicando uno por uno y a lo mejor iba a ser muy tardado. Entonces, bueno, les puse aquí una lista de líderes, así tal cual que me puse hoy yo a pensar y tal cual. Primero lo puse en Google de que líderes, hombres, líderes, mujeres, mayores líderes de la historia y pues saqué algunos los que considero más importantes. Y luego otros que no salían en esas listas, pero que yo también considero. Recuerden que estamos hablando ahorita solo del liderazgo, punto, sin ningún adjetivo. Líderes. Estas personas, al menos desde mi punto de vista, son considerados líderes por uno u otro motivo. No le vamos ahorita a meter juicio moral, ni bueno ni malo. Simplemente con la definición que tomamos de liderazgo, yo puse esta lista. Yo la voy a leer rápido. Y bueno, cada uno descubra qué parte de ese líder le conecta y qué parte no. Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Margaret Thatcher, la ministra del Reino Unido en los 90s, el Che Guevara, López Obrador, Napoleón Bonaparte, Hitler, Mussolini y Joseph Stalin. Los puse estos tres por ser contemporáneos y de la misma línea militar y fascista. La Madre Teresa, Malala Yousafzai de Pakistán, Frida Kahlo, Oprah Winfrey, Carmen Aristegui, Angela Merkel, Hillary Clinton, Angelina Jolie, Elon Musk, el de Tesla y SpaceX, que está ahorita enviando vuelos al espacio, Bill Gates, Steve Jobs, Barack Obama, Chicharito, Cristiano Ronaldo y Messi. A estos dos los puse juntos. Digo, me podría ir comentando algo de cada uno, pero los pongo a estos dos juntos no porque sean iguales o parecidos, sino por la influencia que pueden tener en el mundo entero, ¿no? Y un ejemplo, no sé si recuerdan a Cristiano Ronaldo en una conferencia de prensa hace unas semanas o meses, haciendo una Coca-Cola hacia un lado. No sé si vieron unos días, ese mismo día, pero en las noticias salió varios días, ¿cuántos millones de dólares perdió la Coca-Cola por ese gesto de Cristiano Ronaldo? ¿Cuántos puntos bajaron en la bolsa de valores la compañía de Coca-Cola solo por eso? Entonces, esto lo pongo como ejemplo para tomar todos los tipos de liderazgo y cómo un líder o un referente puede influir de tal manera hasta en la economía global. Martin Luther King, que recordemos no era católico, era un ministro bautista que logró y luchó por la igualdad entre blancos y negros. Mark Zuckerberg de Facebook, Juan Pablo II, Papa Francisco, Dalai Lama, y bueno, cada uno le puede agregar ahí uno. Si se fijan, mezclé por ahí unos que, ay, ¿a poco por qué puso a estos? Yo sé que algunos nos chocaron. El mismo López Obrador, probablemente, podremos estar de acuerdo con él o no, pero a final de cuentas fue un líder que hace unos años, cuando gana la elección, arrastra 30 millones de votos. Eso nos habla de un tipo de liderazgo. Recuerden, vamos a quitarle ahorita prejuicios o etiquetas, simplemente líderes que han influido o influyen en el mundo. Y aquí estamos hablando de individuos, no hablé yo de empresas, si hablamos de Amazon, por ejemplo, de Apple, que aquí están pues también los fundadores de las mismas empresas de refrescos, etcétera, pues es otro tipo de influencia de liderazgo. Y si a esta concepción o concepto de líder, ahora sí le agregamos la palabra católico, entonces ahí ya las cosas cambian. La definición, así tal cual, literal de católico, en un principio no estaba asociada a la Iglesia católica, a la Iglesia universal, a la Iglesia, pues la Iglesia se apropia este término y ahora cuando escuchamos católico, pues ya pensamos en la Iglesia. Pero la definición tal cual es universal, probablemente esto ya lo sabemos. Quiere decir que comprende o es común a todos, no solo a los que están dentro de la Iglesia. Si hablamos de todos, es todos. Si hablamos de universal, es del universo de población en este mundo. Entonces llevamos ya líder católico. Y ahora quiero enfatizar por qué cristiano, porque a veces pareciera que a los católicos se nos olvida que somos cristianos. ¿En qué sentido?
se nos olvida creer que Cristo, que Jesús es el centro y el espíritu y el motor y el corazón de nuestra religión. No nosotros, no la estructura, no los edificios, no en última instancia la moral solamente, sino la persona de Jesús. Y en torno de la persona de Jesús viene lo demás. Y pongo aquí que precisamente esto es lo más importante y a veces se nos olvida. No se nos olvide que somos cristianos y que si algo distingue al cristianismo es el amor. ¿En qué sentido? No amor solamente como entrega a los demás, sino en el énfasis que Jesús le da de perdón a los enemigos. Es rara cualquier otra religión que habla con tanto énfasis en esto. Todas, de cierta manera, hablan del amor, a Dios, a los demás, del servicio, de los valores universales, la paz. Pero el cristianismo es, aún las religiones orientales, las nuevas espiritualidades del Zen y del yoga y todo eso, pues se enfocan mucho en uno mismo, ¿no? En ir hacia adentro, en la perfección personal, en la paz interior, y a veces dejan mucho de lado el ir hacia los demás, el servicio, el amor. Entonces, si hablamos de las tres grandes religiones, pues está el Islam, los judíos y los cristianos, y de estas tres solamente en el cristianismo se habla con tanto énfasis de amar no solo a los que te aman, sino a los enemigos. Y el mismo Jesús dice, qué fácil es amar a los que te aman. Eso lo hacen hasta ahora en nuestros tiempos, diría, pues hasta los secuestradores, los violadores, los asesinos también aman a su mamá, también aman a los que les dan cosas. Eso no tiene nada de meritorio. El amar a los que no solo no te caen bien, sino te han hecho daño, te han maltratado, te han asesinado a alguien, te han causado daño. Eso es lo verdaderamente cristiano. Y con toda intención puse aquí una imagen de dos niños, del lado derecho un niño judío y del lado izquierdo un niño musulmán, porque yo sí creo que estos conflictos que llevan una eternidad en Medio Oriente y en otros lugares, pero hablando de Medio Oriente, se transmiten por las generaciones adultas. Un niño no nace odiando, y mucho menos por motivos religiosos. Entonces, el amor así abierto, natural, espontáneo, está dentro de nosotros, y por nuestras estructuras humanas, sociales, culturales y religiosas vamos metiéndole muchos obstáculos. Pero el amor entre dos personas que han tenido problemas es totalmente posible. Y aquí, ¿cuál sería la pregunta? Yo creo, y para mí sería la idea fundamental de esta plática, la pregunta de ¿qué haría Jesús? Cuando hablamos de un liderazgo, por ejemplo, ustedes piensen en sus grupos, ahí en sus grupos juveniles, Monterrey o donde estén. ¿Qué haría Jesús en cada situación? A lo mejor no preguntártelo así tan a fondo, si sales al pasillo, si bajas, si comes, si te sirves o no de tal cosa, si haces deporte o no, sino en las decisiones importantes, meter el espíritu de lo que haría Jesús, ponerte los lentes para ver las cosas como las vería Jesús. Yo creo que eso nos daría muchas pistas y nos ahorraría muchos problemas. Entonces, hablando de un líder global, pues es lo mismo. O sea, ¿qué haría Jesús? Y de las decisiones importantes, por ejemplo, de que se apruebe o no una ley en nuestro país, de los temas que son ahora más polémicos. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué postura tomaría? Y a mí me queda claro al menos una cosa, que él no juzgaría en masa. Él se fijaría en los corazones de cada persona, de cada hombre, de cada mujer. Yo estoy seguro que él acompañaría a una mujer que está en el proceso de abortar, por ejemplo, y con un corazón totalmente abierto y sin juicios. La escucharía, le diría, aquí estoy, ¿cómo te sientes? ¿Por qué quieres hacer eso? Un proceso más lento, efectivamente, esto es lento, pero creo que es más profundo, y Jesús se daría el tiempo para hablar con cada uno
y llamarnos por nuestro nombre. Entonces, el ser líder es buscar la manera de ser líder a la manera nuestra, personal, auténtica, no queriendo imitar a nadie, ni siquiera a ninguno de los que están en la lista que acabo de poner. Y fíjense lo que dice Anthony de Melo, se los dejo para su reflexión, no es un texto fácil de digerir. Anthony de Melo dice, no imites a nadie, ni siquiera a Jesús. Yo, les soy sincero, la primera vez que leí esto me chocó muchísimo, nunca había escuchado esto. Jesús no era copia de nadie. Ahí me empieza a hacer un poco de sentido. Para ser como Jesús, entonces ahí retomamos la idea de ser como Jesús, has de ser tú mismo, sin copiar a nadie, ni siquiera a la Madre Teresa, ni siquiera al Papa Francisco. Pues todo lo auténtico es lo real, como real era Jesús. Entonces ya leyendo todo el párrafo, pues a mí fue, ok, ahora entiendo. Entonces, si no debemos de imitar a nadie es porque debemos buscar qué es lo auténtico, lo profundamente real de nosotros. Y al encontrar lo auténtico y profundamente real de nosotros para poder darlo como líderes, entonces Jesús se va a manifestar, vamos a encontrar la manera de imitar las actitudes de Jesús, las cosas que podemos imitar. Pero imagínense que quisiéramos ser al 100% como Jesús, esto también pues nos generaría cierta frustración, o sea, ¿por qué? Pues para empezar porque nos la pasamos pecando todo el tiempo, equivocándonos, se nos olvida, etcétera. Entonces, sí es tender a imitar las actitudes, los sentimientos, pero sin este nivel de frustración exacerbado, enfermizo. Hay que empezar desde nosotros, aceptarnos, querernos y desde ahí ser líderes. Oigan, igual, si alguien tiene alguna pregunta, como les digo, ahorita no los veo a ustedes y no veo si levantan la mano, igual, nomás me interrumpen, abren el micrófono. Al final va a haber tiempo para preguntas, pero si algo quieren comentar o preguntar, con todo gusto y con toda confianza. Esto es un diálogo. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cómo un joven como tú puedes hablarle de Dios a los demás, a otros jóvenes en este caso, lo cual es mucho más valioso que les hable una persona mayor o una persona que no entiende su contexto? Que jóvenes le hablen a jóvenes vale muchísimo. Bueno, tomé aquí 4 imágenes de algunos, supongo que son algunos de ustedes que han estado dando pláticas que me parecieron muy interesantes, de enseñar hasta pasos para diseñar, cómo dar un buen tema, la oración y los cantos, evangelización digital. Es decir, estos son solo 4 de muchos probablemente que han estado diseñando y que la creatividad nos debe de llevar a eso, a abrir nuevas formas de evangelizar. Entonces, para esto quisiera ponerles un video que habla precisamente de esto. Cómo un joven puede transmitir a Dios a los demás. Ahí les va. I just went to the most amazing movie ever last night. You would love it. You've got to go. I went to the coolest concert last weekend. It was life-changing. I've been talking to this guy a lot lately. He is so awesome. I mean, I've never felt this way before. I just went to the most amazing youth group ever last night. You would love it. You've got to go. I went to the coolest retreat last weekend. It was life-changing. I've been talking to Jesus a lot lately. He is so awesome. I mean, I've never felt this way before. I don't want to be pushy about my faith. I don't want my friends to laugh at me. I guess I don't feel like I'm smart enough to know what I'm talking about. Like, what am I supposed to say? Hello there. I'm Paul from Tarsus. You might remember me as Saint Paul, one of the greatest evangelists of all time. Or so they say. Even though I lived 2,000 years ago, there's still a lot I can teach you about sharing the faith. And I can tell you in 3 simple points.
The first, we're all called to share the faith. We're all called to share the faith. Like I wrote to the people in Rome, how can they believe in him of whom they have not heard? And how can they hear without someone to preach? The main way the faith is spread is through people giving witness to it. Sharing the faith is not only for people who are smart enough to explain it all, it's the duty of all Christians. In all your ways acknowledge him, and he will direct your paths. I like it. If being Catholic is important to you, then you need to talk about it, just like you talk about anything else that's important to you. Here's the next point. Don't be afraid. Rely on the Holy Spirit. Jesus told the apostles, do not worry about how or what your defense should be about, or what you are to say. For the Holy Spirit will teach you at that moment what you are to say. Sharing the faith is not about winning an argument. It's about relying on the power of the Holy Spirit, whom you received in your baptism and confirmation. It's the Holy Spirit who touches a person's heart, not you. So, how have you been doing with your mom and stuff? Okay, I guess. Yeah? I mean, it's hard, you know? One day she's there and the next she's gone. I don't know how I'm ever gonna get back to normal. Well, you just have to remember that God never abandons you. It's like you're never alone, you know? He'll help you get through this. So don't be afraid. Let God do the work. And finally, live the faith, then explain why you do. Live the faith, then explain why you do. My good friend Peter wrote something very smart in one of his letters. But sanctify Christ as Lord in your hearts, and always be ready to give an explanation to anyone who asks you for the reason for your hope. What he meant was, live your faith so boldly that people will be curious and eventually ask why you're so different. And when they ask, that's when you tell them what Jesus has done in your life and what it means to be Catholic. Heyo. Hey guys, sorry I'm late. Oh, that's cool, man. No problem. Okay. Wait, whoa, did you get married? What? Your ring. Oh, no, it's a chastity ring. Oh, is that like a Yeah. promise ring? Kind of. It's more like a promise to myself. I'm same-sex till marriage. So, Oh, okay. yeah, you know, sex is a gift from God, and I just want to save it for my future spouse because, you know, she's gonna be like totally a babe and Oh, stuff. really? Well, you think you need to get a girlfriend first before you get a wife there, I buddy. guess so. That would be a good step first. Yeah. All right, let's do this. Remember, you don't have to have studied theology in order to share the faith. You just need to live out what you believe and not be afraid to share it. Of course, I should give you fair warning. Sharing the faith will not always make you popular. It doesn't mean you'll have to be beheaded, like I was, but laughed at, left out, made to feel like there's something wrong with you because of what you believe. Don't be afraid. Millions of holy men and women have faced all kinds of persecution because of what they believe. They did it because they knew the truth, and they knew they had to share it with others. They did it out of a love for God and a love of those with whom they shared their faith. The message of God's love is too great for us to keep to ourselves. So remember, we're all called to share the faith. Don't be afraid. Rely on the Holy Spirit. And finally, live the faith. Then explain why you do. Follow these simple steps, and you too can become a great evangelist. Ok, entonces, habiendo hablado del
qué quiere decir el ser un líder, y un líder católico, y un líder católico cristiano, y algunas maneras de hacerlo. Vamos a hablar del cómo y el cuándo, y quiero apoyarme de 3 como ideas o textos, documentos. El primero es de un documento lasallista que acaba de salir que se llama La Utopía, un sueño posible, y vienen ahí 6 iniciativas que me parecen muy pertinentes, muy interesantes. Si nos alcanza el tiempo, me gustaría compartirles un cuento que se llama El Club del Refugio. Si no, se los mando después el link. Es un cuento cortito, pero me hace muy interesante. Un segundo momento, lo que nos dice el Papa Francisco me parece muy importante siempre tomarlo en cuenta. Y en esta ocasión, algo que dijo a los jóvenes, y en otra ocasión que dijo a los no creyentes. Y por último, actualizarnos, especialmente en este tiempo de pandemia. Todos conocemos este loguito, bueno, todos los que tenemos Windows, conocemos este loguito de Working on Updates. Alguna amiga por ahí decía una vez en una publicación, en una historia, decía, la vida es aquello que pasa mientras Windows se actualiza. Bueno, esto es un chiste aparte, pero pongo esto porque es algo que continuamente tenemos que hacer, actualizarnos, renovarnos. Si nos quedamos estancados y dejamos de caminar, pues nos echamos a perder, como el agua estancada se pudre. Entonces, lo primero, hablando de un concepto muy bonito que me gusta mucho, que es la utopía, que es un sueño, es como más allá de un sueño podríamos considerarlo algo posible. La utopía por definición es inalcanzable, pero si no tenemos utopías en nuestra vida, no nos moveríamos. Entonces, la utopía lo que nos ayuda es precisamente a eso, a avanzar un paso. La utopía o el horizonte se mueve a otro paso, pero ya avancé, ya caminé. Entonces, a la otra doy 2, a la otra 5, al rato doy medio paso, pero sigo avanzando. Lo importante es moverse. Entonces, aquí le voy a pedir a 6 de los 54 que estamos conectados que me ayuden a leer cada uno de estos puntos para cambiarle un poquito de voz. Entonces, el primero que me ayude con el punto número 1, por favor. Se lo agradezco. Yo mero. Gracias. 1. El ejercicio de liderazgo y la tarea comunicativa en circunstancias complejas. Un verdadero liderazgo debe estar preparado para gobernar y animar en circunstancias con altos niveles de incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Gracias, David. ¿Alguien más? El segundo, por favor. Si quieren yo. La apertura a una colaboración más amplia. No te escuchamos medio cortado, Mariano. Discúlpenme, tengo un pobre internet. Ahí disculpen los de la transmisión de Facebook, pero bueno. No hay problema. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahí, muy bien. Oye, intentando participar y aquí cajeteándola, pero bueno. No. La apertura a una colaboración más amplia. Combinar conocimiento con el deseo de aprender. Mezclar la fuerza con la sabiduría. Unir ideas creativas en una sola voluntad de servicio. Bueno, entonces el primer punto, liderazgo. El segundo, colaboración. ¿Alguien que me ayude con el tercero? Yo. La búsqueda de mayor cercanía y acompañamiento. El confinamiento ha agudizado nuestra sensibilidad por lo cercano y la búsqueda de la intimidad necesaria para asegurar un buen acompañamiento. Gracias, Paula. El punto número 4. Yo puedo. La preocupación por mantener un... es la 4, ¿verdad? Sí, la 4. La preocupación por mantener un acompañamiento de calidad para todos. Aunque la tecnología ha servido para mantener la comunicación y evangelización, no debemos de perder de vista el objetivo final de estos cambios. La persona del joven, no sus opiniones o errores. Gracias, Gracie.
Entonces, el punto número 3, el acompañamiento, estar cercanos. Y el 4, el fijarnos en la persona concreta, no en el grupo, no en un número más, sino en la persona integral, integrada, no en sus opiniones, en sus errores, en sus juicios, sino considerar que Jesús no atacaba a la persona, atacaba el pecado, atacaba el error, pero nunca a la persona. A excepción de aquellos que sí eran muy, muy tercos, como los fariseos. A eso sí les tupía bien duro porque estaban totalmente cerrados. El punto número 5, alguien que me ayude, por favor. Yo, si quieren. La atención a las necesidades espirituales fundamentales, la sed de lo infinito ha aumentado a medida que el tiempo de confinamiento se extiende. Existen hoy día propuestas de oración, de profundización en la propia fe y las ofertas de métodos novedosos de animación espiritual. Gracias, Sofía. ¿Y alguien el punto número 6? Si quieren, yo. Gracias. Mayor compromiso con el servicio a los más necesitados. ¿Cómo puedo afrontar esta situación y lograr el bien para estas personas y para las generaciones futuras? Mientras estemos encerrados en nosotros como grupo o en actividades solo hacia adentro, el grupo perderá su ardor y su espíritu inicial. Gracias, Mónica. Entonces, el 5 y el 6 ya hablan más sobre aspectos, por un lado, espirituales, como la misma pandemia. De hecho, ya desde antes, unos 10 años antes de la pandemia, se notaba ya en los jóvenes, en las nuevas generaciones, una forma diferente de espiritualidad, no una ausencia, sino una búsqueda espiritual diferente. Y la pandemia pues lo ha potenciado, ¿verdad? Las maneras. Y el sexto, que a mí me parece el más importante de estos 6, compromiso con los más necesitados. Y enfatizo lo último, cuando como grupo, y este es uno de las tentaciones y riesgos de cualquier grupo juvenil, especialmente aquellos que le dan demasiado al 100% énfasis a cuestiones solo espirituales, oración, adoración, que son súper necesarias e importantes, pero que no tienen ni un solo apostolado, ni una sola misión, ni un solo contacto con los necesitados, tienden a tener ese riesgo de encerrarse, de enfrascarse y crear una burbuja, un caparazón que los hace insensibles, no conscientemente, no voluntariamente, sino porque no están expuestos a salir con las personas que están sufriendo, con la gente de la calle, con la gente necesitada, etc. Entonces, cuando esto pasa, más bien cuando mezclamos las dos cosas, de hecho los lasallistas tenemos 3 valores fundamentales que son como un trípode: la fe, la fraternidad y el servicio, y creemos que deben estar equilibrados. No es solo la fe, que decía al principio, no es solo el servicio, el apostolado, la misión, sino la comunidad. La comunidad, qué importante, y por eso yo valoro muchísimo y los admiro, porque siguen, aún a pesar de todo esto, en estos grupos juveniles y además como líderes, porque la fe es muy difícil, sí se podría, pero no es tan enriquecedora vivirla solos, sino en comunidad. Y cuando esta comunidad que comparte la fe sale a hacer un servicio, pues es la perfección, ¿no? Es el número 3, que es la divinidad a nivel bíblico también. Ahí viene el link para la historia del Club del Refugio. Si terminando ya el mero final nos queda tiempo y tienen ganas todavía, pues la podemos comentar. Si no, ahí se las paso nomás por el chat para que la lean. Y en un segundo momento, como les decía, quiero compartirles algo que el Papa les dijo a los jóvenes. Ahí está la foto, pues se nota que no había pandemia, rodeado de jóvenes, el Papa. Entonces aquí también le voy a pedir a algunos voluntarios, aquí a 2 en esta imagen, uno que me ayude a leer el primer párrafo y otro u otra el segundo, por favor. En guste. Dice. A ver, si quieren yo. Ah, bueno. Si quieres, dale. Tú primero, luego yo. Ok, va. Un joven sin utopías es un viejo adelantado, ¿no? Envejeció antes de tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo hago para que esta ilusión que tiene el chico, esta utopía, lo lleve al encuentro con Jesucristo? Es todo un paso
que hay que ir haciendo. Me atrevo a sugerir lo siguiente. Una utopía en un joven crece bien si está acompañada de memoria y de discernimiento. La utopía mira al futuro, la memoria mira al pasado y el presente se discierne. El Gracias. joven tiene que recibir la memoria y plantar, arraigar su utopía en esa memoria, discernir en el presente su utopía, los signos de los demás, y así ya la utopía ya va adelante, pero muy arraigada en la memoria, en la historia que ha recibido, discernida en el presente. Maestros de discernimiento necesitamos para los jóvenes, y ya proyectada hacia el futuro. Entonces la emergencia educativa ya tiene encauce allí para moverse desde lo más propio del joven, que es la utopía. Gracias, Olga. Y el Papa pues termina diciendo, de ahí mi insistencia del encuentro de los viejos con los jóvenes. ¿Por qué? Porque en estos encuentros uno y otro sale ganando. El joven se enriquece y el viejo se renueva de energías, de vida. Entonces aquí yo destaco la palabra discernimiento, y no discernimiento vocacional en el sentido solo de vida religiosa. Yo creo que tenemos ya que cambiar este chip de una vez por todas, de que la vocación es solo consagrarse de una manera pública a Dios por medio de la vida religiosa, el sacerdocio. Todos los cristianos tenemos una vocación en la santidad, y el discernimiento tiene que ir desde a qué novia o novio voy a elegir, y si me voy a casar después con él o ella, qué trabajo voy a elegir, o si voy a continuar con mi trabajo, mi carrera. Todo eso tiene que ver, entra un discernimiento cristiano que nos ayuda a tomar las mejores decisiones inspiradas en el Espíritu de Jesús. Cuando la utopía cae en el desencanto, ¿cuál es nuestro aporte? La utopía de un joven entusiasta hoy día está resbalando hacia el desencanto. Jóvenes desencantados a los cuales hay que darles fe y esperanza. Hasta ahí termina el mensaje a los jóvenes, y luego de aquí tomo solamente en este párrafo una misma idea que repitió en dos lugares y con dos públicos distintos. El primero, se reunió en Bolivia en una visita que tuvo con algunos movimientos sociales y les pidió que rezaran por él, y les dijo, o al menos mándenme buena onda. Y en Roma, a los periodistas en su día, en el día del periodista, les dijo, recen por mí, y si alguno no puede rezar porque no cree o su conciencia no lo permite, mándeme buena onda. A ver, aquí en el chat díganme, así los que quieran, ¿en qué año creen que dijo el Papa estas palabras? Atínenle, no le piensen mucho. No tengan miedo de equivocarse, no pasa nada. Muy bien. Ok, el primer mensaje a los jóvenes lo dijo en el 2014. Y el segundo, el que habla de enviar buena onda, en el 2015. Sobre todo el primero pudiera parecer un mensaje que está escrito hace un mes. Es decir, pareciera que está hablando de una utopía de los jóvenes en torno a la pandemia. Y fíjense cómo es un texto de hace 8 años que sigue súper vigente. Y pues lo segundo también, ¿no? O sea, cuánta gente que no cree, que no es cristiana, que no es católica, y el Papa no ha sido para nada lejano a ellos, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí esta frase se me hace extraordinaria del Papa, como dice muchísimo de cómo es y de lo que quiere ahora entender. Es decir, lo que hay detrás de esta frase de envíenme buena onda, detrás del Papa, lo que yo creo es que, a ver, ustedes son un grupo de periodistas o un grupo de personas que integran un movimiento social, y yo sé que entre ustedes habrá alguno que no sea creyente, o que a lo mejor es creyente pero no practicante. Entonces, no te estoy violentando a que ores por mí, porque ya la oración pues es algo muy explícito de la religión, ¿no? Entonces, envíame buena onda. O sea, cualquier persona de buena voluntad puede enviar buena onda, buena vibra, que te vaya bien. Ya eso, pues el Papa entiende que una persona de buena voluntad, con un buen corazón, cuando envía buena onda, buena vibra a alguien, el Espíritu Santo se las arregla para convertir esa buena onda en una oración.
Y eso para mí, les digo que me encanta porque habla de una postura del Papa muy abierta, es decir, un panorama muy amplio de la religión, de la fe, una apertura y cercanía al que normalmente solemos hacer un lado por inercia, porque pues piensa diferente o no piensa como yo, no cree lo mismo. Entonces, yo aquí puse una frase que cada quien pues busque de qué manera nos puede caer el saco. No seamos más papistas que el Papa. Si el Papa nos está dando este mensaje de apertura, de cercanía, de ecumenismo entre, no solo entre religiones diferentes, sino entre iglesias cristianas, incluida la católica, pero las protestantes, pues no, que no parezca que estamos defendiendo más la fe o la iglesia que el Papa. A eso se refiere esta frase. Vayamos en el espíritu del cristianismo unidos a este gran líder que nos toca vivir ahora. Y por último, el tercer punto que les decía, pues actualizarse, ¿no? Y hay 1000 maneras de hacerlo. Yo aquí solo les pongo 3. Primero, pues yo les puse aquí textos de, ni siquiera eran documentos, eran homilías o mensajes hablados del Papa, pero hay documentos que hablan de ecología, de economía global, es decir, el Papa está hablando de todo, entonces, pues que no se nos quede atrás, ¿no? Hace 30 años leer un documento que salía del Vaticano, pues era eterno, era tardadísimo, ahora nos llega inmediatamente. Y ya sí, yo entiendo también, a veces no tenemos tiempo, o bueno, leer un documento papal, pues quién se lo va a echar cuando a veces tenemos otras prioridades. Ok, entiendo esa parte, bueno, al menos sigue al Papa en Twitter o en Facebook y date cuenta un poquito de cuál es la evolución que el mismo Papa va teniendo. El Papa ha tenido un discurso muy, muy uniforme, constante, pero también ha ido avanzando, ha ido evolucionando y se ha ido adaptando. Entonces, que sigamos el pensamiento de la iglesia a través del pontífice. ¿Por qué? Porque esto pues es nuestra responsabilidad. Nadie nos va a obligar a seguirnos informando y leyendo para que nuestra fe sea más profunda. Segundo, y que me queda claro que lo están haciendo, el actualizar los métodos, no solo los métodos como formas, sino los fondos también a veces aprovechar en función de esta pandemia que ya se acerca o va un poquito más de 1 año y medio y pues no le vemos todavía un claro fin. Seguiremos en esto varios meses. Entonces, la pandemia nos ha hecho comprender que el aislamiento y la distancia social son necesarios para cuidarnos el uno al otro. Pero la soledad no debería serlo. La soledad como un sentimiento más profundo de, ok, estoy aislado, estoy distanciado. Yo, por ejemplo, en lo personal, no sé cuántos meses llevo de no darle un abrazo a alguien. O un abrazo bien, porque, por ejemplo, ayer pues le di un abrazo así, pero no, o sea, yo al menos he perdido y yo lo considero una fuerza muy grande para mí el abrazar a mis seres queridos. Y bueno, yo he encontrado otras maneras y cada uno debemos encontrar de que eso no nos perjudique, que eso no nos hunda en la soledad. Me tengo que aislar, tengo que distanciarme. ¿Por qué? Porque la perspectiva está puesta en un bien mayor, que es el cuidarme y sobre todo el cuidar a los demás. No dejarnos llevar por el temor ni por el desaliento, como diría San Juan Bautista de la Salle, también no se gana nada. Y preguntarnos, jóvenes, desde... Sí, a Jorge Guzmán, de hecho, ahorita que mencioné, al que abracé fue a Jorge Guzmán ayer. Así que en la noche nos despedimos y así de lejitos. Pero pues sí, tengo muchas ganas de abrazar a mis seres queridos con más ganas, ¿no? O sea, como se debe. Ahorita le digo a ver si ya llegó porque no sé si andaba afuera. A ver si se asoma. Y que en la pandemia nos preguntemos, a mí como joven, que ustedes son jóvenes universitarios hasta graduados, que entienden muy bien cómo se lleva actualmente el mundo social, redes, etcétera. Entonces, ¿cómo me gustaría que me acompañaran a mí como joven ahorita, en este tiempo? Y en función de eso, pues adaptar nuestros métodos, no partir de un
documento teórico y de la experiencia de Brasil o de Medio Oriente o de Europa en el trabajo con los jóvenes, porque va a ser diferente, es decir, a mí como me gustaría, a nosotros como no nos gustaría, y aplicarlo. Y bueno, un poco para actualizar también a nivel personal nuestras motivaciones de vida, pero también de servicio, les quiero poner este otro video, un segundo video, va a haber 3 videos, este es el segundo, es un video de 1 minuto, que nos ayude un poco a recordar nuestras motivaciones de vida. Ahí va. Este es un joven brasileño al que le preguntan ¿cuál es el sentido de tu vida? Y esto es lo que responde. Tem alguma pergunta mais fácil, não? Tá. O sentido da vida. Às vezes eu penso uma frase que eu escutei quando era muito garoto, assim, de um amigo falando: poxa, a vida é como carregar uma mensagem da criança que você foi um dia pro velho que você vai ser amanhã. E tentar não deixar essa mensagem se perder, se desfazer. Muitas vezes eu me pego perguntando isso, porque quando eu era criança eu pensava tantas coisas bonitas, assim, tão lindas. Nossa, eu quero um mundo sem mendigos, todo mundo feliz. E aí, coisas tão simples, assim, tão sutis, mas a gente perde isso, né? A vida faz a gente perder. Daqui a pouco a gente tá só trabalhando para poder comprar coisas e tá nem aí pro mendigo, nem olha, não ajuda ninguém. Aí você fala, cara, cadê aquela mensagem da criança, né? Talvez a vida, o sentido da vida seja não deixar essa mensagem da criança, sei lá, desaparecer. Bueno, ahí disculpen la publicidad de otros videos, pero así aparece. Entonces, a mí este video pues me gusta mucho porque recordar nuestros sueños de la infancia nos ayuda a reconectar con aquello más profundo que somos. Que eso de la infancia pues se ha ido actualizando y evolucionando y tiene que madurar, pero nos reconecta como con lo más auténtico. Entonces, como decía este chavo, no dejar al llegar a nuestra juventud, ni siquiera hasta al ser ancianos, que ese mensaje que el niño quiere llevar al final de su vida no se pierda. Y que no dejemos de ver al mendigo en la calle, que no dejemos de ver a nuestros compañeros, a los que van a estar con nosotros en los grupos, al que le hacemos bullying ya por inercia, al que está pasando por un problema de divorcio de sus padres, por una enfermedad de alguno de sus familiares o amigos, etcétera, ¿no? No perder de vista eso, sino enfocarnos en quien más nos necesita. Y la tercera parte, ya vamos a ir concluyendo, es, bueno, el qué era ser líder católico cristiano, el segundo cómo y cuándo, ya vimos diferentes aspectos o tips, y la tercera y última parte es con quién, y bueno, me queda claro que el primer acompañante en todo esto, en este liderazgo, pues es Jesús. Él nos hace la invitación, fíjense, es una invitación, o sea, nunca nos va a obligar ni siquiera a confiar en Él, a no tener miedo. Y ahí están las manos que están saliendo de la tormenta, en la oscuridad, de un hombre que se está ahogando. Jesús te invita, no te obliga, te invita. Aquí estoy, soy yo, no tengas miedo, yo te acompaño. No te voy a resolver tus problemas, no voy a hacer probablemente que tu vida sea más fácil o sin obstáculos. Si quieres seguirme así hasta el límite, no va a ser fácil, pero yo voy a ir contigo. Escuchar esto es así medio difícil, ¿no? Porque dices, ay, pues es que si vas conmigo así como quisiéramos que fuera con nosotros como un guardaespaldas o alguien un secretario ejecutivo que te resuelve todo, ¿no? Que tú no tienes que meter las manos. Y no precisamente, o sea, Jesús
va ahí acompañándonos, guiándonos, no resolviendo las cosas por nosotros, pero no deja de acompañarnos y de mostrarnos su cariño y su aceptación incondicional. Entonces, basta, a veces quisiéramos eso como un guardaespaldas que nos protege de todos los males, pero no, Jesús nos deja en libertad completa. Nos dice, aquí estoy para cuando tú quieras. Y hablando rápidamente de mi recorrido, como hermano, que yo entré con los hermanos en el 2003, después de un año de voluntario que me fui al terminar la prepa. Les comparto 3 cosas de pues, muchas que he vivido. La primera, ¿por qué entré al grupo juvenil? Y se los cuento como para que tengan una idea también de cómo Dios nos mueve o nos guía, acompaña con hilos invisibles que a veces no percibimos. Yo entré al grupo juvenil, así se los digo, porque en el Guadiana, Durango, donde yo soy, el Saya o el grupo juvenil era los viernes en la tarde. Y normalmente, pues después del grupo juvenil, al ser viernes en la tarde, pues de ahí nos íbamos todos a dar la vuelta, a bailar, a una reunión, a una fiesta, etc. Entonces todos íbamos, y sobre todo las chavas iban bien arregladas. Mi motivación principal fue esa, o sea, yo quiero ver a mis amigas arregladas y de irnos a la fiesta. ¿Y por qué cuento esto? Porque Dios se valió de eso, de una motivación no tan auténtica, para acompañarme y mostrarme otras formas de servicio, de fe, que sí me gustaban y que al entrar al grupo me fueron gustando, y obviamente pues esa primera motivación desapareció o permaneció ahí, pero ya en un nivel mucho más superficial, considerando las otras cosas que ya yo había encontrado como importantes. La segunda cosa, yo estuve en Monterrey alrededor de 6 años viviendo ahí, aprendí muchísimo, crecí mucho como persona, como hermano, y si puedo ahorita mencionar, porque pues podría mencionar muchas cosas y personas, es a una religiosa, una hermana que se llama la Madre Guillermina Burciaga, que fundó una congregación para atender a los jóvenes drogadictos, pandilleros de las zonas más peligrosas. Y bueno, su historia, su testimonio es impresionante, y lo que quiero compartir de ella concretamente es que cuando nosotros fuimos a conocerla, que fui con Alejandro González Serna, que es de ahí de Monterrey también, y con otro hermano, recuerdo que nosotros estábamos escuchándola y preguntándole cosas, pero sobre todo escuchándola. Y fue impresionante salimos los tres de esa oficinita en la que nos recibió. Y no me acuerdo quién lo dijo primero. Oigan, ¿no sentían algo especial? Así como, no sé, algo dentro, una pasión, un fuego. Y los tres coincidimos en que sí, o sea, la manera tranquila y pacífica en que nos contó su testimonio y cómo dejó todo, aún siendo religiosa, para irse a las calles con los pandilleros, era el Espíritu Santo para mí. O sea, para los tres luego confirmamos que era el Espíritu Santo que estuvo ahí presente, claro, en todo ese proceso, pero en ese momento de diálogo que estaba encendiendo nuestros corazones. Entonces, para mí eso, pues, me marcó mucho de cómo el Espíritu Santo puede mover a una persona para hacer cosas extraordinarias, ¿no? Y hacerlas, pues, con otras personas, no solo. Y por último, pues el Líbano, que fue la experiencia que tuve del 2015 al 2020, antes de regresar a México y ahora estar en Tijuana, que obviamente, pues sí, ahí sí fue un cambio radical de cultura, de idioma, de lugar físico, de comida, de forma de pensar y de ver la vida y de creencias. O sea, convivía la mayor parte del tiempo con musulmanes, también con cristianos, pero también con ateos, también con no creyentes. Sobre todo los voluntarios que venían de Europa, había algunos que eran ateos, de los cuales aprendí muchísimo también. Entonces, para mí esta convivencia con otras congregaciones, con los maristas, los jesuitas, etcétera, con otras religiones, culturas, idiomas, me abrió muchísimo la cosmovisión. Cosmovisión es como la forma en la que vemos la realidad, la existencia. Y mi sentido de vida lo cuestionó hasta el fondo, tanto que yo todavía sigo adaptando todo lo que ahí viví a mi forma, a mi vida cotidiana. Tuve encuentros, como les decía, con personas que se decían ateas
pero que yo, y se lo llegué a decir a los dos, de hecho, a los dos que más admiré por ateos que fueron de voluntarios, que tenían un espíritu de servicio, una capacidad de empatía, una alegría, una fuerza, una disposición, que yo dije, es que tú dices que eres ateo, pero el Espíritu Santo está revoloteando en ti a todo lo que da, aunque tú no te des cuenta o lo reconozcas. Y eso para mí fue un gran aprendizaje. Y no se diga mi encuentro con protestantes. No sé si conozcan la comunidad de TC de Francia, iban voluntarios también jóvenes alemanes y de varios lugares que eran protestantes a convivir con nosotros y hacíamos oración juntos y cantábamos juntos en la unidad de Jesús, del Jesús que une a todas las personas de buena voluntad y mucho más a los que invocan su nombre, ¿no? Y eso pues me dio a mí mucha luz para enfocarme en lo que yo consideraba importante, decir, pues, es que hay cosas más importantes, a veces nos perdemos en discusiones bobas, de cuestión moral, de cuestión de si tú lo haces así, debe ser asá, y nos peleamos entre parroquias, entre decanatos, entre grupos juveniles, y no se diga entre iglesias. Entonces, cuando hay tantos otros problemas mucho más fundamentales de los que nos deberíamos preocupar y ocupar para resolver y ayudar, en vez de estarnos peleando entre criterios absurdamente humanos. Y aquí es donde retomo la pregunta, pues, ¿qué haría Jesús? O sea, ¿cómo llevaría Jesús nuestros grupos, nuestras dinámicas juveniles? Y bueno, este ya sería el último momento antes de si nos alcanza a ir a compartir. Y les quiero compartir esta imagen que me llegó ayer precisamente una prima. Me la compartió y la subí a las redes porque me pareció como pues muy interesante, porque sabemos, y obviamente los memes ahorita están a todo lo que da por el video este que pasó del compañero, y ya venía hablándose del lenguaje inclusivo, y que bueno, esto se ha tornado ya una mezcla muy rara de cosas, pero como que volviendo este texto me gustó porque y creo que nos ayuda un poco a volver al centro, a centrarnos, pues, en vez de hablar demasiado del lenguaje inclusivo, que tiene sus ventajas, las personas, todos, nosotros, y otras expresiones que más que inclusivo, bueno, y menciona aberraciones idiomáticas. ¿Por qué? Porque pues, no existen, pero bueno, quitémosle la etiqueta. ¿Quieres aprender un verdadero lenguaje inclusivo? Pues háblale con respeto a un anciano, con dulzura a un niño, con firmeza a un infractor, con amor a tu pareja, con ilusión cuando hablas del futuro de tu comunidad o de tu grupo. ¿Quieres otro verdadero lenguaje inclusivo? Aprende braille para entender cómo lee un no vidente, lenguaje de señas para hablar con un sordomudo. Aprende a hablar pacientemente para comunicarte con un autista, a hablar con pasión de los éxitos y con dolor del sufrimiento ajeno. Este final se me hizo extraordinario. Es decir, ¿quieres ser verdaderamente inclusivo? Pues sé empático con el dolor ajeno. Ya, o sea, lo demás son tarugadas. Incluir no es cambiar letras, es cambiar en el fondo. Entonces, a ver, ustedes díganme, no sé si alguien tenga que decidir, son las 9:07, me habían dicho que iba a ser hasta las 9:15, quedan 8 minutos. Yo lo que tengo pensado ahorita es, lo que tenía pensado era mandarles un video para que cada quien lo viera, en vez de proyectarlo aquí. El video dura 4 minutos, y si no, bueno, podemos quitar el video y se los mando solamente al chat. Pero sí me interesaría que, pues como somos muchos, aquí abrir el micrófono no se prestaría tanto, pero que sí compartiéramos por equipos, al menos con qué me quedo hoy, y muy importante, qué compromisos concretos me llevo y nos llevamos. Yo sé que entre ustedes hay algunos que no están solos, es decir, que van de una parroquia, de un decanato o de un grupo, van varios coordinadores, no, en algunos casos no van solos. Entonces, menos que ellos pudieran decir, bueno, esto que nos sirve, que nos gusta, que nos ayuda, y qué compromisos concretos nos llevamos, pues, para mejorar un poquito nuestra forma de ser líderes, líderes católicos. Entonces, ahí les puse ya el video. Bueno, eso
A ver, Pato, es que no estuviste al inicio, que acuérdate que hay que buscar la autenticidad personal. Cada quien que busque ser la mejor versión de sí mismo. Entonces, díganme, no sé, Andrea o Olga, ¿qué opinan? O si los demás quieren que tengamos este momento. Yo ya nomás tenía pensado esto, ver el video, compartir por equipos y terminar con una oración todos juntos. Sí, sin problema nos podemos ir a los rooms. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto tiempo les parece bien? Si son equipos de 3 o 4 o 5 máximo, a lo mejor 10 minutos. Sí, sin problema. Ok, entonces son las 9:10. Yo les doy la opción, si quieren ver el video que acabo de poner ahí, lo ven, y si no, ya directamente se van a compartir ya por equipos y nos vemos aquí a las 9:20 para concluir juntos. ¿Les parece bien? Sí, súper bien. Ok. ¿Alguna pregunta? Ahí ya están haciendo los equipos. Gracias. Bueno, creo que faltan algunos, lo que van regresando. Qué buen video. Así medio exagerado en lo chistoso, pero ayuda, ¿no? A dar el mensaje. Creo que ya son todos. Muy bien. Bueno, entonces, si gustan ya, solo vamos a terminar con una oración que también les quiero compartir un texto que me parece como muy adecuado. Ya ahorita pues lo ideal hubiera sido poner en común al menos alguien de cada equipo algo así breve y hasta cierto punto se me hace positivo que se han quedado, si alguno se quedó con ganas de compartir o se quedaron las reflexiones inconclusas, porque eso pues nos da pie a seguir después en otro momento. Entonces, espero que esto haya servido y para terminar con una oración, yo le preguntaba a Andrea si había alguna intención especial. Me pasó 2 por el eterno descanso de José Galván y por todos los niños que regresaron hoy a clases, y tenemos hermanos, hermanitos, sobrinos que regresaron hoy a clases, tenerlos presente, y bueno, tantos cientos de miles de niños que regresaron en nuestro país. Si quieren poner en el chat alguna otra intención que alguien tenga para este momentito breve de oración, es decir, para unirnos en oración, probablemente no sé si nos conozcamos todos, se conozcan todos, pero no importa, nos unimos en espíritu a las intenciones, ahí las están escribiendo nuestros alumnos, las vocaciones sacerdotales, las almas del purgatorio, los grupos juveniles, por la salud del abuelo de Sofía, por los enfermos, las almas del purgatorio, las vocaciones sacerdotales. Yo le incluiría ahí las religiosas y las vocaciones a la santidad a las que estamos llamados todos, por los que se están alejando de Dios, por la salud del papá de Huerta, Rubén, y su hermano Nicolás, por los que luchan contra el COVID y el cáncer, por el alma del tío abuelo de Solís, las preocupaciones e inquietudes de todos, por la familia y la relación con Dios, nuestras familias, por el alma de Juan Villarreal Montemayor, nuestros estudios, por la salud de José Medrano, el alma de Francisco Obregón, para que Jennifer Bean consiga trabajo, por la santidad. Estas peticiones las unimos también a la acción de gracias por este momento, por la vida, por nuestra vocación a ser líderes católicos, es decir, a no quedarnos conformes con ser solamente un creyente que no practica, sino un creyente practicante, un joven que busca ser líder y contagiar esto a los demás. Entonces vamos a darle gracias a Dios
Y con esto, pues terminar, aquí no le hace que se oiga todo disparejo por nuestros diferentes niveles de internet o lo que sea. Vamos a abrir todo nuestro micrófono y a decir todos juntos esta oración del cardenal John Dearden, profetas de un futuro que no es nuestro, y que al decirla, o bueno, igual si no quieren abrir su micrófono, que sí la digan en voz alta. Vamos a decirlo de manera pausada y que nos ayude un poco a terminar este momento, incluyendo las intenciones que acabamos de decir y las que no. Ponerlas en manos de Jesús, poner en manos de Jesús nuestra inquietud de servicio. Entonces, bueno, quien guste abrir su micrófono y vamos a decir todos juntos esta oración. De vez en cuando, dar un paso atrás nos ayuda a tomar una perspectiva mejor. El reino no solo está más allá de nuestros esfuerzos, incluso más allá de nuestra visión. Durante nuestra vida solo realizamos una minúscula parte de esta obra de Dios. Nada de lo que hacemos está acabado. Significa que el reino está siempre ante nosotros. Una declaración dice todo lo que podría decir. Dice todo lo que una oración puede expresar plenamente nuestra fe. Una confesión trae la perfección. Una visita pastoral trae la integridad. Ningún programa realiza la misión de la iglesia. En un sistema de metas y objetivos incluye todo. Esto es lo que intentamos hacer. Plantamos semillas que un día crecerán. Regamos semillas ya plantadas, sabiendo que son promesa de futuro. Sentamos bases que necesitarán un mayor desarrollo. Los efectos de la levadura que proporcionamos van más allá de nuestras posibilidades. No podemos hacerlo todo, y al darnos cuenta de ello, sentimos una cierta liberación. Ella nos capacita a hacer algo y a hacerlo muy bien. Puede que sea incompleto, pero es un principio, un paso en el camino, una ocasión para que entre la gracia del Señor y haga el resto. Es posible que no veamos nunca los resultados finales, pero esa es la diferencia entre el jefe de obras y el albañil. Somos albañiles, no jefes de obra, ministros, no el Mesías. Somos profetas de un futuro que no es nuestro. Amén. Si gustan, terminamos con una oración a María, Dulce Madre. No te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, de mi parte es todo. No sé si hay alguna pregunta. Les dejo aquí mi correo y mis datos. Los videos que ahorita pasé y el que les envié están en mi canal de YouTube. Si a alguno le interesa, le gustaron, le interesa suscribirse y compartirlo con los demás, pues adelante, se los agradezco mucho. Y si alguien pues necesita esta presentación o algún otro material, lo que sea, me puede escribir con toda confianza. Estoy a su disposición y pues unidos en oración, mucho ánimo y felicidades. Gracias por este momento. Si hay alguna pregunta, adelante. No quisiera también que nos alargáramos muchos, pero ustedes dicen. Cuando viene a Monterrey. Algún día. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien. Pues bueno, parece Alejandro, Nachito y Jorge. Sí, claro. Muy bien. Pues bueno, Andrés, no nos queda más que agradecerte. La verdad es que yo creo que más de uno nos quedamos con algo en nuestro corazón, lo que teníamos que escuchar, y pues sigue nuestras oraciones para que pues Dios pueda seguir haciendo su obra a través de ti. Y sin duda creo que eres un líder que admiramos muchos de aquí y desde hace muchos años. Entonces, pues bueno, gracias por acompañarnos, por tu compartir y pues por ser un ejemplo de lo que es seguir a Cristo
a pesar de cualquier cosa y de las dificultades. Muchas gracias. Jorge, ven para que saluden a Jorge Guzmán. Los que ¡Ah, qué padre! Es un hermano, para los que no lo conozcan, es un hermano lasallista que vive aquí conmigo y es mi director. Ven, para que mira, aquí están algunos que conocen. Asómate. Aquí. ¿Quién es? Él es hermano de Jorge Guzmán. Ahorita me estaban preguntando por ti. Bueno, él es, además de ser hermano mío, es mi gran amigo y ha sido uno de mis líderes y referentes en los que pensaba cuando comentaba al principio ejemplos. Pero bueno, ya. Pato, nos vemos. Mucho gusto. Bye. Bueno, pues gracias a ustedes. Les mando un abrazo a todos. Que Dios los bendiga, Pasen muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bye. Bye.